Pokrovsk debería estar bajo control ruso, pero Vladimir Putin creía haberlo asegurado. Durante el verano, el líder de Rusia dedicó 110.000 soldados al colapso de una de las ciudades fortaleza más importantes de Ucrania. Rusia incluso tenía una estrategia inteligente cuando empezó a tomar territorio alrededor de Pokrovsk, primero rodeando la ciudad para poder lanzar un asalto por varios frentes. Pero todo salió mal para Rusia. Los soldados no fueron suficientes, ni tampoco la estrategia. Ucrania derrota a Rusia en Pokrovsk y las tropas de Putin huyen ante las fuertes contraofensivas ucranianas. Después de todo el bombo que rodeó la tan anunciada ofensiva de verano de Rusia. La realidad que Putin ahora tiene que enfrentar es que los asaltos que estaban destinados a tomar Pokrovsk se han desvanecido. Esos asaltos no lograron nada. Pokrovsk sigue en manos de Ucrania, y muchos de los asentamientos alrededor de la ciudad que Rusia logró tomar durante el verano están siendo recuperados, uno por uno, mientras Ucrania aprovecha en lo que se ha convertido la ofensiva de verano. Los 110.000 soldados que Putin envió a Pokrovsk ya no son la fuerza que pensó serían. Según Euromaidan Press, en un artículo del 16 de septiembre, los que quedan de las fuerzas que Rusia envió a Pokrovsk han terminado lanzando asaltos desorganizados y a menudo catastróficos a pequeña escala, lo cual es emblemático del colapso de una campaña que se suponía sería el mayor logro de Rusia en 2025. No solo Euromaidan Press resalta el desastre de la ofensiva rusa en Pokrovsk. En una actualización del campo de batalla del 12 de septiembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, informó que aunque las fuerzas rusas continúan lanzando asaltos cerca y dentro de Pokrovsk, esos asaltos realmente no están avanzando. No se lograron avances el 12 de septiembre, pero surgió mucha información de que los soldados rusos están cada vez más desesperados. Por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que un cuerpo de asalto ucraniano afirma que las tropas rusas que operan en la dirección de Pokrovsk están utilizando cada vez más vehículos civiles para realizar rotaciones de tropas. Esto es una mala idea. Con tantos drones ucranianos, minas y artillería, los vehículos civiles usados por las fuerzas rusas son objetivos obvios. No tienen blindaje que los proteja de las armas ucranianas, pero esto no ha frenado a Rusia antes. Los informes sobre Rusia utilizando vehículos civiles, además de motocicletas e incluso scooters eléctricos para operaciones militares, se remontan al menos al inicio de 2025, como informó Al Jazeera sobre este fenómeno en febrero. Aún así, su uso en y alrededor de Pokrovsk revela cuán desorganizadas se han vuelto las fuerzas de Putin en la región. La fuerza blindada de Rusia ha disminuido. Las unidades mecanizadas como tanques y vehículos blindados ahora escasean, lo que obliga a Moscú a depender cada vez más de vehículos civiles para sus asaltos. Para Ucrania, este cambio crea más oportunidades para infligir grandes pérdidas. Ha surgido un círculo vicioso. Cada ataque a Pokrovsk debilita más los blindados rusos, dejando sus fuerzas más frágiles y dependientes de sustitutos inadecuados. Así de desorganizada se ha vuelto la ofensiva de Rusia en Pokrovsk. La desorganización de Rusia no ha mejorado tras el asombroso asalto que Ucrania llevó a cabo cerca de Pokrovsk el 8 de septiembre. El Kiev Independiente dice que Ucrania logró destruir varios puestos de mando utilizados por el Grupo Central de Fuerzas de Rusia en Donetsk, así como el 41º Ejército de Armas Combinadas de Rusia que opera en Pokrovsk. Sin embargo, este último es obviamente el más importante de los dos ataques. Eliminar cualquier centro de mando con base en Donetsk es bueno para Pokrovsk, dado que la ciudad se encuentra en Donetsk. Los ataques a estos objetivos militares interrumpen significativamente el control de las unidades y subdivisiones de las Fuerzas Armadas rusas, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una publicación de Telegram anunciando el ataque. El Estado Mayor General también confirmó que Rusia sufrió varias bajas en los ataques del 8 de septiembre, incluyendo la pérdida de varios miembros de su mando, personal posiblemente clave en la organización de los asaltos en Pokrovsk. Ucrania podría desear haber lanzado su ataque un poco antes. El 28 de agosto, una de las instalaciones que Ucrania atacó el 8 de septiembre, fue visitada por el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov. Recibió una sesión informativa antes de salir del sector de Donetsk, y habría sido un objetivo enorme para que Ucrania lo reclamara mientras se defiende de la invasión rusa. Aún así, eliminar centros de mando no es un mal premio de consolación. Y ahora, el efecto se siente alrededor de Pokrovsk,
en la desorganización desenfrenada, que ahora es una característica de cada asalto ruso. Entonces, ¿qué está pasando en Pokrovsk? Por un lado, la intensidad de los asaltos rusos contra la ciudad ha caído drásticamente. La lucha en Pokrovsk ha pasado a una nueva fase, con menos intensidad en los asaltos rusos en los flancos, y su otrora gran ofensiva se ha fracturado en ataques dispersos y descoordinados, informa Euromaidan Press. Esto ha quedado claro durante la primera mitad de septiembre. La disminución de la intensidad también se notó el mes anterior, pues las fuerzas rusas en Pokrovsk ya mostraban agotamiento, después de esforzarse por reclamar tanto territorio durante junio y julio. Defense Blog señaló eso en un informe del 2 de septiembre, en el que reveló que la comunidad de inteligencia de código abierto registró 5.027 asaltos rusos durante agosto. Aunque eso puede sonar como muchos asaltos, ya que equivale a unos 162 por día, es menor que los totales mensuales de mayo, junio y julio. La ofensiva de verano de Rusia dirigida a Pokrovsk comenzó en mayo y tuvo sus mayores avances en junio y julio. En agosto, Rusia redujo notablemente su captura de territorio, ya que las fuerzas de Putin solo tomaron 464 kilómetros cuadrados, unas 179 millas cuadradas de Ucrania en el mes. Nuevamente, eso representa una disminución notable del 18% en las ganancias de Rusia durante julio. Esto demuestra cómo las ofensivas de Rusia alrededor de Pokrovsk se han desacelerado y se han vuelto menos efectivas para ganar territorio. Según la comunidad de inteligencia de fuentes abiertas, Rusia solo podría lograr el éxito que Putin busca si realiza asaltos más frecuentes para avanzar. Eso no pasa con esta desaceleración. Y ahora que se ha visto a las fuerzas rusas recurriendo al uso de vehículos civiles en el frente de Pokrovsk, parece poco probable que los asaltos desorganizados que se están viendo ahora tengan la fuerza necesaria para lograr avances significativos. Ahora, parte del problema de Rusia es que ya no puede llevar a cabo los asaltos masivos que antes utilizaba para desgastar las defensas de Ucrania. En otras ciudades, lo que queda son poco más que pequeños grupos sondeando las defensas ucranianas, aparentemente solo para evitar una detención total. Eso expondría abiertamente el fracaso de la campaña rusa, dice Euromaidan Press, sobre los asaltos que Rusia está llevando a cabo ahora. Así que, no solo esos asaltos están disminuyendo en intensidad según los números, sino que también están perdiendo intensidad en cuanto a poder. Con la desaparición de los blindados y la cantidad de tropas involucradas en cada ofensiva siendo tan pequeña, cualquier avance que Rusia haya logrado durante la ofensiva de Pokrovsk a menudo se revierte en poco tiempo. Eso fue más evidente cuando Rusia logró abrir una brecha en el frente de Pokrovsk a principios o mediados de agosto. Esa brecha era justo lo que Putin buscó crear todo el verano. Un contingente ruso avanzó unas 6 millas al norte de Pokrovsk y tomó varias aldeas. Rusia incluso recurrió a enviar soldados rusos vestidos de civil a Pokrovsk. Estos infiltrados fueron reportados por The Telegraph el 13 de agosto y formaban parte de la saliente que Rusia logró desarrollar en Pokrovsk. El bajo número de tropas rusas causó problemas. El principal de ellos era que, al tener tan pocas tropas penetrando Pokrovsk, Rusia realmente no pudo entrar en la ciudad. No se pueden construir fortificaciones cuando los atacantes son tan pocos que luchan por sobrevivir, no por defenderse. Además, Rusia solo logró abrir un corredor estrecho en el frente de Pokrovsk. Tan estrecho que los refuerzos no podían llegar ni de cerca al ritmo que Rusia necesitaba para mantenerlo. El único gran éxito que logró durante toda la ofensiva de veranos. En un par de semanas después de la ruptura rusa en Pokrovsk, Ucrania había cerrado la brecha y rodeado a los soldados invasores. Esos soldados no duraron mucho. Desde entonces, Ucrania ha recuperado asentamientos y aldeas que Rusia creía haber reclamado en la ofensiva de verano. En casi todos los casos, el pequeño tamaño de los despliegues de tropas de Rusia le está pasando factura. Claro, las unidades más pequeñas pueden evadir drones y avanzar un poco, pero una vez que las descubren, son fácilmente eliminadas. Ahora, en septiembre, esas unidades deben lidiar con la falta de blindaje y que Ucrania ya conoce sus tácticas. Si le sumas la pérdida de mando, el resultado es desorganización junto con la falta de fuerza que tienen estos asaltos. Todo esto suma una mezcla embriagadora de fracaso ruso, y muchas veces Rusia no puede atacar. En cambio, sus soldados tienen que huir de territorios que pensaron que reclamarían de Ucrania. Esto es especialmente evidente en los asentamientos de Udajny y Mirnorad, cerca de Urdajny en el flanco occidental.
Los intentos rusos ahora son infiltraciones caóticas sin apoyo de armas combinadas, reporta Euromaidan Press. En el flanco oriental, cerca de Mirnorad, la historia es muy similar, con asaltos fragmentados que terminan en el abandono de vehículos y retiradas en pánico bajo el fuego ucraniano. Es esa falta de apoyo de armas combinadas lo que realmente está matando a Rusia aquí, así como sucedió con el saliente de agosto en Pokrovsk. Las pequeñas unidades de Rusia pueden avanzar, a menudo pasando desapercibidas por el radar de Ucrania, hasta que logran reclamar territorio ucraniano. Pero la falta de organización de Rusia y lo que parece ser una crisis emergente de equipo significa que estas pequeñas unidades rara vez cuentan con apoyo. Los tanques o vehículos de combate de infantería rara vez entran en acción y el desgaste limita su despliegue, por lo que los refuerzos suelen llegar tarde o en cantidades insuficientes para cambiar el resultado. Según la prensa Euromaidan, los intentos de infiltración de Rusia son caóticos y parecen no tener la coordinación necesaria para ser exitosos. Ucrania está aprovechando esta falta de coordinación para contraatacar. El 2 de septiembre, el Kiev Independiente informó que Ucrania logró liberar Udashny de Rusia, recuperando una ciudad que, según el medio, está a solo 6 millas al oeste de Pokrovsk. El 425 Regimiento Skala de Ucrania destruyó todas las posiciones rusas en el asentamiento y celebró izando la bandera en Udashny. Ucrania obtuvo la victoria tras un avance coordinado, según Euromaidan Press. Ese avance permitió a Ucrania limpiar edificios y campamentos rusos dispersos, lo que representa un gran problema para Rusia. Esas tropas debieron haber estado coordinándose, debieron haber estado lo suficientemente organizadas para reagruparse una vez que irrumpieron Udashny, permitiéndoles crear una línea defensiva para resistir hasta que llegaran los refuerzos. Pero como los comandantes aparentemente no se encontraban por ningún lado, los soldados rusos estaban tan dispersos que casi estaban indefensos. Ante los contraataques de Ucrania, Rusia sigue haciendo intentos a medias para recuperar el terreno que ha perdido en Udashny. Pero sus asaltos son pequeños y predecibles, por lo que Ucrania los enfrenta con fuertes defensas. Eso causa pérdidas para Rusia. Un patrón similar se desarrolló cerca de Mirnorad, en el flanco oriental, donde los ucranianos repelieron varios asaltos blindados rusos. Antes de avanzar a eliminar los restos, informa la prensa Euromaidan. Además comparte una imagen, al parecer de un video ucraniano, donde soldados rusos abandonan sus posiciones y huyen de las fuerzas ucranianas en Rodivka. El impulso alrededor de Pokrovsk está cambiando a favor de Ucrania, y este tipo de huidas rusas se están volviendo comunes. Tan comunes, de hecho, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, pudo informar de algunos avances sustanciales logrados por Ucrania en agosto. Agosto de 2025 fue un mes difícil para nuestro ejército, pero obtuvimos buenos resultados. Esta es la conclusión a la que llegué tras la reunión que sostuve para resumir el desempeño de las Fuerzas Armadas en agosto, informa Pravda. Dice Syrsky. Para finales de agosto, Ucrania recuperó unos 58 kilómetros cuadrados o 22 millas cuadradas de Rusia. A finales de mes, Syrsky informó que Rusia perdió 28.790 soldados muertos o heridos, y esas pérdidas alimentan el ciclo que mencionamos anteriormente. A medida que los asaltos de Rusia en Pokrovsk se vuelven más débiles y menos intensos, sus soldados se vuelven más vulnerables. Cada asalto desorganizado es más débil que el anterior, y las pérdidas causadas por esa debilidad solo empeoran la situación para Rusia. Las tropas de Putin no se ven ayudadas por el hecho de que no solo la muerte y las heridas están reduciendo su número. El 12 de septiembre, el Kiev Post informó que Ucrania capturó al menos 69 soldados rusos en la región de Pokrovsk en las últimas semanas. Algunas pruebas incluso indican que el número supera los 100. Algunos de esos soldados también han dado declaraciones grabadas que muestran lo caóticos que son sus asaltos. Dicen que a menudo se les ordena infiltrarse en territorio ucraniano a pie, en lugar de atacar de frente a las fuerzas ucranianas como lo hacían antes. Operando en grupos de entre 10 y 50, se infiltran en un lugar y luego se atrincheran, a menudo escondiéndose en sótanos de edificios mientras esperan refuerzos. Este tipo de estrategia podría funcionar, pero como se mencionó antes, los refuerzos rara vez llegan. Incluso si llegan, Ucrania suele cortar las rutas usadas por infiltrados para entrar a su territorio, lo que lleva a los tipos de cercos que terminan con soldados rusos muertos o capturados.
Otro punto a mencionar aquí es que los soldados capturados son una fuente de inteligencia. ¿Quién sabe qué está aprendiendo Ucrania de aquellos que toma bajo custodia? ¿O cómo se está usando esta información para contrarrestar a Rusia mientras la ofensiva de Putin-Pokrovsk se desmorona? Todo esto suma a una situación desesperada para Rusia. Está tan desesperada que usa una estrategia de infiltración ya probada en otras regiones, pero que no funcionará en Pokrovsk, infiltrando soldados por alcantarillas y tuberías. En este ambiente de fracaso, el mando ruso recurre de nuevo a operaciones simbólicas para salvar las apariencias, según Euromaidan Press. La respuesta, increíblemente, fue repetir una de sus infames operaciones de tuberías, metiendo tropas en los sistemas de alcantarillado. Con la esperanza de infiltrarse en Pokrovsk y producir algunas imágenes de progreso, incluso han aparecido videos de Rusia usando esta táctica en plataformas de redes sociales, informó Mesa el 4 de septiembre. Esos videos han sido verificados por Ucrania. De hecho, son soldados rusos los que merodean por las alcantarillas de Pokrovsk. Naturalmente, los defensores de Ucrania estaban preocupados por este giro de los acontecimientos, especialmente porque Rusia había logrado usar una táctica similar para obtener cierto éxito en Kursk. Así que Ucrania consultó a un ingeniero, dice el portavoz militar Oleksiy Belsky. Ese ingeniero reveló que Ucrania no tiene nada de qué preocuparse y dijo que eso simplemente es imposible, afirmó Belsky. El diámetro de la tubería es de 60 centímetros. El diámetro de la tubería por la que se movieron en Kursk era de hasta 1,5 metros, y en esa tubería había gas. Mientras que esta es una alcantarilla sin mantenimiento, los soldados rusos están intentando hacer lo que hizo Andy Dufresne en tuberías de aguas residuales por las que nunca podrán pasar. Ucrania ni siquiera tiene que molestarse en intentar defenderse de estos asaltos por las alcantarillas. Los soldados rusos se verán obligados a retroceder, y todos los videos que están apareciendo son creados por Rusia para ocultar el hecho de que no están logrando nada con este enfoque. Estos eventos generan preguntas. ¿Sabía Rusia que no lograría cruzar las defensas de Pokrovsk por las alcantarillas? ¿Y solo está enviando tropas ahí para grabar videos con fines de propaganda? ¿O las fuerzas de Pokrovsk de Rusia están ahora tan desorganizadas que ni siquiera sabían eso? Las alcantarillas que atravesaban tenían tuberías que luego eran de 60 centímetros de diámetro. Los videos son un intento de último minuto para ocultar su vergüenza. Por todo lo visto en Pokrovsk, lo último parece más probable que lo primero. Entonces, ¿qué sigue para Rusia en Pokrovsk? Una cosa es segura, la ofensiva de verano rusa no logró capturar Pokrovsk. Eso está claro, ya que ahora es otoño y la ciudad sigue en manos ucranianas. Aún más perjudicial para Rusia, su estrategia de cerco, que consistía en tomar asentamientos más pequeños alrededor de Pokrovsk para lanzar un asalto en varios frentes, también se ha venido abajo. Ucrania ahora está recuperando muchos de esos asentamientos clave, como se ve en Udashny Mirnorad. Si Rusia hubiera logrado mantener este tipo de asentamientos, un asalto otoñal sobre Pokrovsk podría haber terminado siendo exitoso. Pero Rusia no lo ha hecho, así que la ofensiva de otoño no tendrá éxito. Eso no significa que Rusia no lo vaya a intentar. Incluso en medio del caos y la desorganización que ahora caracteriza la ofensiva rusa en Pokrovsk, todavía están intentando avanzar. El 15 de septiembre, en Forbes, David Kirichenko afirma que Rusia se prepara para lo que espera sea el asalto final para tomar Pokrovsk. Kirichenko lo revela. Putin supuestamente le ha dicho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia tiene la intención de apoderarse de la región de Donbass, que incluye Pokrovsk, en un plazo de 2 a 3 meses, máximo 4. Putin considera que Rusia dominará el Donbass antes de que termine el año. La clave es cree. Putin pudo haber mentido sobre algo que sabe que no ocurrirá, intentando persuadir a Trump para que diga a Ucrania que debe ceder el Donbass. Después de todo, Rusia no está más cerca de tomar Pokrovsk que al inicio del verano. Parece que Rusia mantendrá en otoño la misma estrategia que en su fallida ofensiva de verano. Pequeñas unidades intentarán infiltrarse y Rusia seguirá lanzando asaltos de carne como en toda la guerra en Ucrania. Pero de nuevo, los mismos puntos sobre la desorganización y la falta de equipo en Pokrovsk siguen resurgiendo. Esos problemas no mejoran, lo que genera dudas sobre la efectividad de un avance en Pokrovsk este otoño, especialmente ahora que el clima en Ucrania empeora. La última palabra para Euromaidan Press. Con la llegada del otoño, la ofensiva de verano de Rusia concluyó sin cumplir su objetivo principal de tomar Pokrovsk. Las contramedidas ucranianas han preservado la ciudad y revertido los avances enemigos,
Cuerpos rusos cubren campos y líneas de alcantarillado, especialmente alrededor de Pokrovsk. Mientras la ofensiva rusa en la región colapsa en caos, Putin se queda lamiéndose las heridas infligidas por una campaña de verano que no salió como él quería. El verano de derrotas de Putin está completo. 210.000 soldados rusos se han perdido sin ninguna ganancia. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más actualizaciones sobre los últimos acontecimientos en Pokrovsk.